Brevemente, comentarle lo que hacemos en la Fundación ADECO. Somos una entidad que llevamos 18 años trabajando para la integración laboral de personas en riesgo de exclusión. Nuestro modelo de trabajo pone a la persona en el centro. Nosotros trabajamos para que las personas tengan un empleo. Ellos son nuestro principal cliente. Creemos en la dignidad, en la singularidad y en el talento de todas las personas, independientemente de las circunstancias que se den en un momento dado en su vida. Invertimos en el fomento, en la formación y en el desarrollo de habilidades y competencias para incrementar su integración laboral. Colaboramos también con empresas para desarrollar entornos diversos dentro de las mismas y que faciliten la integración de distintos colectivos, como son personas con discapacidad, personas mayores de 45 años, etcétera. Y también colaboramos con entidades educativas, puesto que es fundamental que las personas con discapacidad, en este caso, puedan alcanzar una formación superior para su desarrollo profesional. Aquí tenemos el ejemplo. En este sentido, también puedo decir que en cuestión de integración y de ayuda, de apoyo a estudiantes con discapacidad, la Universidad de Valencia es un referente en toda España. Consideramos que es muy importante la integración de personas con discapacidad en la universidad porque solemos tender a pensar que las personas con discapacidad no pueden estudiar o no pueden hacer determinadas cosas. Y en este sentido, Pablo, yo te pregunto, ¿las apariencias engañan? ¡Hombre! A saber cómo son... A saber cómo somos en verdad todos los que estamos aquí, ¿no? Claro que engañan, por supuesto. Engañan y mucho. Muchas veces hacen que prejuzguemos sobre ellos, ¿no? Y a veces los prejuicios es una mezcla de todo, ¿no? Es un poco el tema de las apariencias, el tema sobre todo del desconocimiento. Yo creo que los prejuicios vienen de ahí, del desconocimiento de la otra persona y de la falta de empatía, ¿no? Cuando yo no te conozco, ni te entiendo, ni te comprendo, ni me pongo en tu piel, pues al final caes en los prejuicios muy fácilmente, ¿no? Jugas a la ligera sobre la otra persona, ¿no? En relación con eso, en juzgar, en tener prejuicios, ¿tú qué opinas, qué crees que espera la sociedad de una persona con síndrome de Down? Bueno, primero, lo que se espera pues, de una persona con síndrome de Down es que estén siempre, que son personas vulnerables, personas siempre dependientes, que siempre están con su padre y con su madre y poco más, siempre en casa. Nunca va a pasar del nivel elemental de educación, nunca va a llegar a la universidad, nunca va a llegar a la educación superior y siempre va a estar, pues eso, haciendo 4 cositas y poco más, ¿no? Yo creo que eso es lo que siempre se espera, ¿no? Claro, cuando hay alguno que se sale de esa preconcepción, pues sorprende, ¿no? Sorprende que alguien llegue a la universidad, que alguien destaque, ¿no? En ese sentido, también tenemos ese cliché, ¿no? ¿Tú has pensado en alguna ocasión que tú o personas con síndrome de Down sois incómodos para la sociedad? ¿Incómoda? Hombre, que si somos incómodos. Pues sí, porque les cuestionamos su sistema. Cuestionamos las ideas preconcebidas que tiene la sociedad, sus clichés, sus estereotipos, ¿no? Le cuestionamos la mentalidad y eso fastidia, y mucho. Yo creo que es más fácil poner una rampa o poner una adaptación arquitectónica, porque es dinero, que cambiar de mentalidad, ¿no? Y eso cuesta más para una sociedad, ¿eh? Las ideas son muy asentadas y el cuestionarlo, pues, incomoda. Cuéntanos, Pablo, ¿quién es Pablo Pineda? Defínenos ¿Quién es Pablo Pineda? Pablo Pineda, aparte del famoso,
que vamos a dejarla a un lado. Pablo Pineda es una persona que nació en Málaga hace ya 43 años, ¿vale? Que ha pasado que pasa sus vacaciones en Calpe, ¿vale? Que una persona, una persona muy alegre, como se puede ver, una persona muy alegre, muy sociable, una persona que muy vitalista, muy disfrutona, disfruta de todo lo que hace, muy optimista, y creo que el optimismo es el mejor arma que podemos tener, ¿no? El pensar que todo tiene solución en la vida, no agobiarse. Yo nunca me he agobiado. Soy una persona muy tranquila, muy ecuánime, y que no me gusta ningún tipo ni de fundamentalismo ni de fanatismo, de ninguna clase. Soy una persona muy moderada en ese sentido, ¿no? Una persona que quiere, pues eso, estar con la gente. Entonces, una persona, si se le puede decir, amante del progreso, ¿no? Amante del progreso, de la innovación, amante de seguir avanzando, ¿no? Hablemos un poquito de ti en pasado, en vez de en progreso. En pasado. Vamos a volver hacia atrás. Vamos a ver quién era Pablo antes. ¿Quién era? Hablemos de la infancia. Tú descubres a los 11 años, Más o menos. Que tienes síndrome de Down. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? Porque tú estabas integrado, ¿fue Estaba feliz? integrado en un colegio público, porque toda mi educación ha sido eminentemente pública, y mi infancia fue feliz, muy feliz. ¿Por qué? Pues porque yo tenía mis amigos, tenía amigos, y eso es lo más importante, tener amigos, ¿no? Con tus amigos, con los cuales lo compartes todo, te aceptan, te defienden, eso gusta. Yo creo que le gusta a todo el mundo, ¿verdad? Tener un buen amigo donde compartir. Y tenía buenos amigos, y luego además maestros vocacionales, maestros que a pesar de su edad dijeron, vamos a dar clase a este chico, cuando en aquella época hablar de integración no era nada fácil. Entonces, claro, porque estamos hablando de hace 32, 33 años, ¿no? Entonces, maestros vocacionales, amigos, una familia estupenda, muy numerosa además, porque mi familia toda es de aquí, toda es entre Calpe y Denia, por eso vengo todos los veranos aquí. Entonces, claro, pues yo debía ser inmensamente feliz en aquella época. ¿Y cambia tu vida cuando descubres que tienes síndrome de Down? Para nada. Bueno, nuestra querida Emilia puede decir en qué he cambiado yo en 12 años. Nada. Yo ya te digo, mi condición de síndrome de Down, porque es mi condición, es una característica del ser humano, ¿no? No tiene nada que condicione, ¿no? Nada que te marque un antes y un después, ¿no? Al contrario, para mí síndrome de Down, bueno, pues vale, está ahí. Perfecto, pues muy bien. Yo soy Pablo Pineda y me defino como tal, ¿no? No soy síndrome de Down, soy Pablo Pineda. Eso es muy importante. Pues eso te iba a preguntar ahora. Más o menos, ¿cuál es la diferencia entre tener síndrome de Down y ser síndrome de Down, que es a lo que todos tendemos a decir? Es síndrome de Down. No, pero decimos con todo. Sí. Es síndrome de Down, es viejo, es joven. Y no es verdad, no somos ni viejos, ni jóvenes, ni síndrome de Down, ni nada. Somos personas. Lo otro es una etiqueta. ¿Por qué es que nos encanta etiquetar? Nos mola. O sea, si no hay una etiqueta, no vivimos. Y no es verdad. O sea, al final nos gusta como si fueran las vacas que están impresos ¿no? Como las reses, ¿no? Ahí ya. Marcados. Marcadas. No,
Eso es ser. Sin embargo, tener es algo con lo que lo llevas con naturalidad, sin que te pese, sin que te condicione, sin que te marque de por vida, ¿no? Antes se pensaba así. Sí. Antiguamente era así. Decía que eso te condicionaba de por vida y que era un castigo divino. Algunos de los de aquí, los más mayores, lo habréis vivido, ¿no? Esa época de oscurantismo, ¿no? De decir, ay, ay, castigo divino, ¿qué habré hecho yo para que nazca así? ¿No? O sea, no, eso existía, ¿eh? Sí, sí. ¿Y en tu desarrollo? La familia, imagino, es fundamental. Sí. Tratamos una cosa que es tanto a nivel familiar como en la empresa, como en todos los ámbitos de la vida, que es la no sobreprotección. Exactamente. Cuéntanos, el papel de tu familia, ¿qué ha jugado en que, por ejemplo, ahora mismo estés aquí Pues- dando una conferencia? Pues todo. Si mi familia me hubiera sobreprotegido, si mi familia me hubiera dejado entre cuatro paredes y dependiendo de ellos, yo ahora mismo no estaría aquí. Ni en 2005 ni ahora. Claro, mis padres siempre pensaron que yo debía ser lo más autónomo posible. Y siempre pensaron que yo, porque yo soy el menor de 4 hermanos, y siempre pensaron que yo debía hacer lo mismo que el resto de mis hermanos. Y eso, pues, te ayuda a hacer cosas, ¿no? Mi familia siempre ha sido así, siempre han confiado mucho en mí y en mis posibilidades. De hecho, mis hermanos todo el segundo y tal, son muy cañeros, muy cañeros. ¿Por qué? Porque confían en mí, me dan una caña que a veces digan, anda, dejadme en paz ya, por favor. Dejadme en paz. Pero claro, cuando digo dejadme en paz, también me siento orgulloso, ¿no? De que esos hermanos me den caña, ¿no? Porque al final al final nos tienen que dar caña. No podemos decir, dejarlo a su libre albedrío, ¿no? Porque ya tenemos a la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Porque es mucho más cómodo, ¿verdad? El no hacer nada es mucho más cómodo. Pero cuando ya te obligan a hacer, ya dices, ¡ay! ¿No? Y es bueno que te obliguen. Después de tu infancia, como comentas, muy feliz, con mucho apoyo de la familia, pasas al instituto. Sí. Y ahí las cosas Cambian radicalmente. Callan porque son ya adolescentes. La cosa cambia. Testosterona andante deambulando. Y es verdad, son imprevisibles. Los adolescentes o te aceptan o no se aceptan. Y son muy cerrados en ese sentido, ¿no? Que decir ahora, ¿no? Con todo el acoso escolar, ¿no? O te aceptan o no se aceptan. Entonces, claro, yo viví las dos realidades. O sea, la gran realidad, que es la primera, que me aceptaban, pero siempre hay algún curso pues que no, porque no le caí bien. Y no me aceptaron. Entonces, claro, vives un poco esta realidad, ¿no? Estuve a punto de aquel curso un poco de tirar la toalla, ¿no? Pero a mí me va. Y seguí para adelante, ¿no? Entonces yo creo que eso también curte, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y con los profesores tuviste alguna...? No ¿Cómo fue ahí? No especialmente, ¿no? La verdad que no. La verdad que... Hombre, siempre alguno que pensaba que... Pero no. Hombre, sí es verdad que al principio, cuando entré en el instituto, sí fue un choque. Porque fue el primer síndrome de Down que entraba en un instituto. Estamos hablando de 1989, hace casi 30 años que yo entré en el instituto. En aquella época nunca había inventado un síndrome de Down llegar hasta ahí, ¿no? Por lo que te he dicho antes, porque todo el mundo concebía que la educación debe ser lo más elemental posible. Con lo cual, pues claro, los profesores había que le decían que sí, y había que le decían que no. ¿Qué hacemos? Pues vamos a votar la admisión de este chico en el instituto. Dicho ahora en 2017, suena raro, suena muy fuerte,
Pero es que en aquel entonces era así. Uno decía que sí y otros decían que no, la única solución era esa, votar. Entonces, votaron mi admisión, me aceptaron en el instituto. Entonces, claro, ya entras condicionado. Pero ya es cuando tienes que demostrar, sacar tus armas de seducción, como yo lo saco. Sobre todo con las chicas. Para al final que te acepten, ¿no? Demostrar que tú sabes, demostrar que tal. Y con los profesores, pues el arma de seducción es levantar la mano. Yo. Y dices, oye, pues mira este chico. La verdad es que en ese sentido los profesores más mayores pues, eran más reacios y los más jóvenes pues, eran menos, ¿no? La verdad es que fue una época en que te curte, ¿no? Te van diciendo cómo es la realidad, ¿no? Te ayuda a crecer. Te ayuda a crecer, sin duda alguna. Y finalmente llegas a la universidad. La gran mili. ¿Por qué estudias magisterio? Bueno, yo estudié magisterio. Os voy a explicar un poquito. Yo, de pequeño, siempre pues, quería ser abogado, con este tema de la justicia social. Soy el defensor de los débiles, de las causas perdidas. Quería ser periodista. Pero hubo un señor, y ahora hay que hablar de él además, que ha sido como mi mentor, ¿vale? Que es don Miguel López Melero, es catedrático de la Universidad de Málaga, está en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la propia universidad. Entonces, pues este señor, pues, desde mi época del colegio, siempre ha estado detrás mía, fue el que hizo todo lo posible para que yo entrara en el instituto, fue el que hizo todo lo posible para que yo entrara en la universidad. Entonces, este señor, pues cuando yo era pequeño, cuando yo iba a entrar ya en la universidad, me decía, mira, Pablo, derecho muy competitivo, periodismo igual, magisterio para ti es más fácil, tiene más salida. Era la idea de aquella época, claro, ya se ha dicho que ya no... Tiene más salida, para ti es más fácil. ¿No? Y yo, como a mí me gustan mucho los niños, y es verdad, soy muy niñero, pues, digo, pues venga, vamos a hacer magisterio. Hice la disciplina de educación especial. Ya no existe. Ya no existe. Por fortuna, ya no existe. Por fin la universidad se dio cuenta de que aquello era ya anacrónico. Porque claro, los centros de educación especial cada vez había menos. Para que haya una carrera universitaria que se llamase educación especial, ¿no? Entonces, hice educación especial y luego ya pasé a la siguiente carrera que es psicopedagogía, ¿no? Uh-huh. Ahora me quedan algunas asignaturas sueltas, hay que decirlo. Ya la edad no acompaña. Estudiar y trabajar no es fácil, y más con la agenda que tengo, claro, porque me paro. Tan pronto estoy aquí, como en Afaz del Pi, como en San Sebastián, como en Madrid, como en Pernambuco. Entonces, pues claro, ya no soy aquel estudiante que vení, ¿no? Ya es más difícil. Pero bueno, a ver si alguna vez lo saco, no sé cuándo. ¿Qué herramientas te ha dado la carrera de magisterio en tu vida laboral? Bueno, pues un buen arma que me dio magisterio, acompañado de una serie que ya contaré, es lo que he dicho antes, la empatía. La empatía. El meterse en la piel de la otra persona. Y eso es un gran arma. Porque si sabes cómo es esa persona, vas, ¿no? O sea, ¿cómo diría? Cuando tú sabes cómo es esa persona y te metes en la piel, vas a intentar, no sé cómo decirlo, no sé la palabra ahora. Bueno, vas a conocerlo, a comprenderlo, a entenderlo, ¿no? Y a saberlo tratar, ¿no? Entonces yo creo que cuando eres cercano, cuando eres, ¿sabes?
tiendes a saberlo tratar y a estar con él, ¿no? Entonces, magisterio, el profesor tiene que ser una persona cercana a sus alumnos. No puede ser alguien lejano al alumno, que lo vean como algo, pues, como alguien lejano y como alguien que... No, porque yo creo que eso al final desmotiva al alumnado, lo desmotiva. Es verdad, yo odio las tarimas. Eso es mi propio de la universidad, las tarimas. Para el profesor en lo alto y el alumno, y digo, no. Yo creo que la universidad debe ser una institución democrática en ese sentido, en que no hayan jerarquías, ¿no? Porque todos aprendemos de todos y todos nos enseñamos a todos. Creo que en ese sentido la universidad también tiene que pensar eso, ¿no? En que no tienen que haber jerarquías. Porque no solo el alumno aprende del profesor, sino es el profesor el que también aprende de sus alumnos. Acabas la carrera, Pablo. Sí. Cuéntanos, eres el primer licenciado europeo con síndrome de Down. ¿Cierto? ¿Cómo son tus inicios laborales? Bueno, yo empecé a trabajar en el ayuntamiento de mi ciudad, de Málaga, en el área de bienestar social. Yo llevaba el tema de las personas con discapacidad y fue una época curiosa, una época chula, en ese sentido, porque me manejaba a nivel de eso, de asociaciones, de todas las, porque en Málaga hay, bueno, como en todos lados, ¿no? Hay muchas asociaciones. Me acuerdo que en aquel 2003, era el año europeo de la discapacidad, con lo cual pues, hacíamos muchas cosas, muchas iniciativas. La verdad que nos movíamos, ¿no? Luego yo empecé a un colegio, fue muy interesante, ¿no? A todo lo que hacíamos con playas, con parques, haciendo a ser técnico insertor de personas con discapacidad, que fue precisamente como vine, la categoría en cómo vine, la primera vez que vine a un teniente. Yo en aquel entonces trabajaba en el ayuntamiento. Pero claro, eran proyectos más amplios, proyectos, allí usamos mucho la tecnología marinera, proyectos redes, proyectos Javega, que es un... Y la verdad es que, hombre, ahí ya te dan el cargo, pero poco a poco fueron desconfiando de mí, ¿no? Pidieron la confianza, no sé por qué, y me quedé con una labor burocrática. Papeles, recados, fotocopias, y ya te das cuenta de que no es todo oro lo que reluce, ¿no? Y sobre todo, cuando ya tocas la política... Me callo. Me callo. Pablo, ¿cómo te sientes siendo uno de los grandes representantes de la diversidad? ¿Es una responsabilidad? Sí, para mí es un gran honor, pero es una gran responsabilidad, porque sé que detrás mía hay padres, hay madres que tienen niños con discapacidad, y sé que ellos están pendientes de mí para educar a sus hijos, ¿no? Y eso te da una gran sentido del deber, ¿no? De hacer cosas, Por eso, cuando me llaman de algún sitio, soy incapaz de decir que no. Porque sé que eso es lo mínimo que puedo hacer con este colectivo, ¿no? Un teniente, San Sebastián. Yo voy porque siento el deber de hacerlo, ¿no? Creo que todo lo que sea en pro de la inclusión, todo lo que sea en pro de la diversidad, de talentos sin etiquetas, ahí estaré yo. Y además siempre voy a estar. Yo soy un militante activo, ¿no? Yo quiero seguir. ¿Crees que tu actividad ayuda a cambiar la visión sobre la discapacidad? Hombre, yo no me puedo meter en las mentes
de cada una de las personas a las que voy a dar una conferencia. Pero yo creo que sí. Entonces soy optimista y espero que sí, que vayan cambiando su mentalidad sobre este tema, ¿no? Que el chip cambie, ¿no? Que cuando salgáis en un ratito no seáis los mismos que cuando habéis entrado, ¿no? Ya con eso me conformo. Tampoco no espero que seáis... no, o sea, ni soy yo el gurú, ni vosotros sois mis pupilos, ¿no? Pero por lo menos que cambiéis el chip ya es una ventaja, ¿no? ¿Pero tú también tienes prejuicios? Hombre, claro. Es curioso, lucho contra los prejuicios, pero caigo en ellos. Soy humano. Al final soy humano y al final pues uno va por la calle, todo el mundo ya sabe quién soy, voy por la calle y es muy difícil no caer en ellos, ¿no? Pero ese es la dicotomía, ¿no? El luchar contra uno mismo en el tema de los prejuicios, ¿no? ¿Y tú crees que los prejuicios o estas limitaciones, barreras, dificultan la entrada en la integración laboral de las personas? Hombre, que se dificulta, por supuesto, porque son barreras. Son barreras que te están impidiendo el llegar a la meta, que es la inserción laboral, ¿no? Al final, todos nos tenemos que dar cuenta de que todos somos un medio para llegar ahí, ¿no? La familia, el colegio, el instituto, las fundaciones y sobre todo la que está tocando ya el empleo, ya está lindando, es la universidad. Porque ese ya es el mercado laboral, ¿no? Entonces yo creo que la universidad tiene un papel súper importante, el más importante, yo creo. Porque creo que la universidad es el que tiene que hacer que sus alumnos lleguen a ser futuros trabajadores de cualquier disciplina, ¿no? Y sobre todo en magisterio van a ser los futuros profesores, ¿no? Y eso, los futuros profesores, futuros enfermeros o enfermeras, es curioso, porque son enfermería, magisterio, personas que están trabajando con personas y que se tienen que meter en la piel de esas otras personas. Carreras que son vocacionales, porque si no, no las hagas. Aquí, ¿quiénes están estudiando enfermería? Que levanten la mano. Magisterio. Aquí magisterio. Mira. Y magisterio. Magisterio, esa es. Y magisterio. Profesiones que son vocacionales. Que si tú no interpretas a los niños, no. Entonces, yo creo que en que la empatía es lo más importante, el saber cómo es esa persona, el investigarlo, el saber cómo es, el saber cómo enseñarle, cómo motivarles. Yo recuerdo que una de las películas que más me impactó fue El Club de los Poetas Muertos. Yo creo que fue la película que me decidió a hacer magisterio, ¿no? Si yo quiero ser el profesor Keating. Yo quiero ser ese profesor que motiva a sus alumnos, que los conoce, que los conoce, los entiende, se ponen a su nivel. Eso es lo que yo quiero. Quiero ese profesor, ¿no? Y eso es lo que me llevó a hacer magisterio y eso es lo que me llevó a hacer esto, ¿no? Y creo que a los profesores hay que valorarlos más. No se valoran.
Es verdad, no se valoran. No se valoran y además siempre dicen, si son los que más tienen, los que más vacaciones tienen, no sé, esos clichés de los profesores que son, ¿no? Estereotipos, prejuicios. Estereotipos, prejuicios, ¿vale? Cuando no es verdad. Los profesores siempre están trabajando. Antes de las vacaciones, después de las vacaciones y durante las vacaciones, ¿no? Entonces yo creo que magisterio debe tener un rango superior, ¿no? Un rango superior en el sentido de que sea una carrera más estricta, en el que el acceso al magisterio sea más estricto. No todo el mundo puede hacer magisterio. Entonces, yo me acuerdo que en aquella época, en la época que yo entré, magisterio era una carrera María, en el que todo el mundo quería hacer magisterio. Y yo digo, no, magisterio no puede hacer una carrera María. Porque, me acuerdo hasta un dicho, dice, el que vale, vale, y el que no, a magisterio. Eso se decía en aquella época. Entonces, claro, eso no puede ser. Y parte del acoso escolar viene por ahí, porque el profesor ha perdido autoridad ante los niños y ante los padres. Y eso no debe ser. ¿Qué barreras y limitaciones crees tú que hay para las personas con discapacidad, para su integración laboral? ¿Cómo? Barreras que hay en... Los prejuicios, los estereotipos, la sobreprotección, el paternalismo, son prejuicios que son la desconfianza. La desconfianza de las empresas. Desconocimiento. El desconocimiento como tal, ¿no? El no conocer a esa persona, el saber qué capacidades tiene, qué competencias tiene, ¿vale? Entonces, claro, si no lo sabes, pues piensas que no va a servir, ¿no? Entonces, creo que, y por eso digo que hay que conocerlo, saber qué cualidades tiene, para luego ir explotándolas poco a poco, ¿no? Irle estimulando, ¿no? Una pregunta muy importante, Pablo. Sí. ¿Qué significa para ti y para una persona con discapacidad tener empleo? Vital. Es vital. Quizá lo que voy a decir es difícil de explicarlo, porque es más un sentimiento que a vosotros, como personas, entre comillas, normales, ¿vale? Pues solo por el hecho de ser normales, no lo vais a entender. Lo sé. Y es que cuando durante años y años, décadas y décadas, se han dicho que somos inútiles, que somos minusválidos. Cuando alguien te dice, eres útil, eres válido, es que es difícil de explicar. Y, vaya, bueno, soy un poco llorón, pero sepáis. Bueno, cuando dicen eso es un subidón muy difícil de explicar, ¿no? Porque dicen, ¡guau! Y eso se demuestra en el empleo, porque es la mejor forma para demostrar que eres útil y que eres válido. Entonces, el empleo es vital para nosotros. Es que es la forma de, como de abrir las ventanas y ver lo que te rodea, ¿no? Meterte en la sociedad, meterte ahí, demostrar tus cualidades, tus competencias, tus talentos, ¿no? Es como cuando vas a La Voz, ¿no? Que dan los coaches de espalda y demostrar a ver cómo cantas, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Esa sensación de decir, ¿no? Hoy es La Voz, precisamente, mira, qué casualidad. Cuando además el que canta, el
el que canta tiene la sensación, ¿cómo te diría? De que lo que van a ver es tu talento, tu cualidad, y no lo que eres por fuera, ¿no? Y eso es fundamental en el campo de la discapacidad, ¿no? O sea, yo creo que las entrevistas de trabajo deben ser entrevistas a ciegas. Porque sí se ve la cualidad, sí se ve el talento. Y no si eres mujer, si estás embarazada, si tienes más edad, menos edad. Porque al final, cuando uno va a una entrevista, al final, ¿qué se ve? Lo de fuera. Sin embargo, no se ve el talento que tiene. Y ese es el problema. Por eso hay que hacer el talento sin etiquetas. Pablo, tú al final no fuiste maestro, pero supiste transformar un no Sí. en un sí, en una oportunidad laboral. ¿Cómo te sientes ahora trabajando? ¿Te sientes privilegiado? Yo siempre me he sentido un privilegiado. Siempre. Yo siempre. Siempre porque siempre he sentido que todos los premios que me han dado, todos los reconocimientos que me han dado, yo creo que lo considero, mejor digo, humildemente excesivo. Que debe haber sido como más repartido. ¿Por qué? Porque hay personas con discapacidad, con más mayores que yo, que vivieron épocas infinitamente peores, y es que ni se les menciona. Nadie habla de ellos. Y sin embargo, ahí va uno y se dan todo. Demasiado, ¿no? Entonces yo además recuerdo que la vez que vine aquí a Peñente en 2005, ya tenía la medalla de Andalucía. Ni más ni menos que la medalla de Andalucía. Y claro, yo creo que al final te sientes un poco privilegiado, ¿no? Te sientes una persona con suerte, con mucha suerte y que y pasa igual cuando trabajo con Fundación ADECO, ¿no? Al final es una persona que te sientes un poco como diciendo, joder, vaya suerte que he tenido, ¿no? O sea, la vida que me ha tocado es una vida llena de cosas buenas, de cosas, ¿no? Y eso yo lo sé, ¿no? Y espero que alguna vez se mencione a esa gente mayor con discapacidad que nunca se le menciona, ¿no? Yo conozco a gente con síndrome de Down de 60 años, de 60 y muchos años, y nadie habla de ellos. Ni se les reconoce, ni se les menciona. Yo no sé qué han visto en mí. Pues sí, he hecho cosas, me he esforzado, pero, en fin, yo he hecho lo que cualquier familia tiene que hacer con su hijo, que es estimularle, que es educarle, ¿no? Aunque viví una época difícil al principio, pero no más difícil que lo que estuvieron en los años 60, 50 y 40, ¿no? Claro, España ha cambiado mucho en estos años, ¿no? Para acabar ya, Pablo, sí que te pediría que nos dijeses a todos los que te escuchamos qué podemos hacer para ayudar a las personas con discapacidad a lograr una mayor inclusión social y laboral. Bueno, yo aquí ya me levanto y me dirijo aquí a los que están en la sala, porque estoy no menos que en la universidad, lleno de juventud. ¡Ay, de juventud! ¿Sabéis el poder que tenemos? ¿Sabéis de verdad el poder que tiene la juventud? ¿A que no? Pues tenemos mucho más poder de lo que os imagináis. El poder de cambiar la sociedad, ni más ni menos. El poder de cambiar este país, y lo tenemos. Y ¿sabéis lo que hay que hacer? Usar ese poder para cambiar la sociedad. Una sociedad que sea inclusiva, que sea tolerante,
solidaria, en el que no haya injusticias, en el que la inclusión sea la gran palabra, la clave, el motor para la sociedad, ya sea, y que sea el motor, ¿no? Porque la unión hace la fuerza. Yo creo que ese es el poder que tenemos los jóvenes, y hay que saberlo, y hay que usarlo frente a nuestros mayores, ¿no? Yo creo que poco a poco hay que ir, aunque no quieran, hay que darles el relevo. Porque es que esta gente de verdad, no sé, claro, con la longevidad que hay, es que no se mueven de su sitio, joder. Además, estáis perfectos. Estáis perfectos. Yo no sé qué coméis. Ya que decirle, y los jóvenes decirle, poquito a poco, venga, vamos, venga, que nos toca a nosotros un poquito. Tenemos ese poder, el poder de cambiar las cosas. Yo creo que el poder cambiar este país, este mundo, que vive momentos difíciles, entonces yo creo que el joven debe ir por delante, debe ver nuevas metodologías, y sobre todo en la universidad. La universidad tiene que ser una institución dinámica, una institución que vea lo importante que es la diversidad, lo importante que es la persona en sí. Claro, o sea, la universidad tiene que tener ese poder de liderazgo, viendo cómo avanzamos, cómo investigamos para avanzar. La universidad tiene que ser la institución innovadora por excelencia, la institución dinámica por excelencia, la institución que tire de la sociedad, que tire del carro, que tire del carro y que empuje y que tire de la sociedad para avanzar, ¿no? Por eso es bueno que haya nuevos, que los jóvenes vayan a ir por delante, ¿no? Y al final hay que darle ese sentido de nuevos métodos. El profesor tiene que estar siempre actualizado, a la última, siempre a la última, porque al final eso es lo que va a hacer avanzar. Por eso soy amante del progreso. Porque un país, una institución que progresa es el que avanza. Los países que están amantes que miran hacia el futuro son los países que avanzan, son los países desarrollados. Mira Alemania, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la locomotora de Europa? Porque es la que más ha avanzado. Por eso hay que avanzar. Y ahí estamos los jóvenes, para cambiar la sociedad, para cambiar el mundo, para decir que hay que invertir en educación, no recortarla. Invertir en educación. Igual que invertir en enfermería, hay que invertir en aquellos sectores donde se hace el progreso. Ahí es donde hay que invertir. No en otras cosas más superficiales. Entonces, creo que es ahí donde hay que ir. Y es la universidad la que tiene que cambiar todo eso. Es la propia universidad. Y los jóvenes que están en la universidad, los que deben intentar tirar hacia adelante y cambiar, ¿no? Yo creo que ese es el gran mensaje que quiero daros. Mensaje de ánimo. Que sigáis y que sigamos todos juntos, que sigáis para adelante, tirando de la sociedad, para que al final España sea un país más avanzado, más desarrollado, más innovador, porque hay mucho talento en España. Lo que hay que sacarlo, hay que ponerlo al descubierto.
Y ahí estamos los jóvenes y las personas con discapacidad. La próxima revolución va a ser la de los jóvenes y la de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pablo. Espero que salgamos hoy todos un poquito pues, más tolerantes o con más predisposición a la inclusión, más empáticos, que es lo que tú comentas que es muy necesario. Y nada más, reiterar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Ontinyent, a la Caixa y a la Universidad de Valencia. Muchas gracias. Muchas gracias.